No había sonreído en años, hasta que una novia torpe cambió su vida para siempre. El cubo se le resbaló de las manos a Clara en el instante en que lo vio, y el agua salpicó los escalones de madera helados, convirtiéndose instantáneamente en hielo. Jadeó, su pie resbaló peligrosamente mientras se aferraba a su chal, y por un instante, el mundo pareció detenerse. Ethan Ale estaba en el umbral, silencioso, rígido e indescifrable. La gente del pueblo susurraba sobre él constantemente. Como no había sonreído en años, como la risa había abandonado su vida el día en que la tragedia la golpeó, dejando solo frialdad y distancia. Y allí estaba ella, su nueva esposa, desplomada a medias en los escalones de su coche, nerviosa, avergonzada y completamente humana. Ya había arruinado la primera impresión, y sin embargo él no se inmutó. Lo siento mucho, balbuceó Clara, sacudiéndose el vestido, tratando de no mirarlo directamente. Sus mejillas ardían, no por el frío, sino por la pura humillación. La mirada de Ethan se posó en el agua, luego en ella. «Quiero». Silencio. Nada se movía salvo, quizás, un leve movimiento en la comisura de sus labios. Un gesto tan pequeño, tan fugaz, que era casi invisible. Clara parpadeó, sin saber si lo había imaginado. Pero por primera vez, una pequeña chispa de esperanza brilló en su interior. Tal vez no era tan inalcanzable como todos decían. Ethan no siempre había sido así. Hubo un tiempo en que su casa rebosaba de risas. Hubo un tiempo en que la calidez inundaba cada rincón. Pero el mundo se lo había arrebatado, y desde entonces, el silencio había sido más fácil que el dolor. Clara, en cambio, parecía vivir para romper el silencio. Tropezaba con alfombras, dejaba caer platos, quemaba la comida, e incluso una vez dejó que las gallinas corrieran por la casa. Cada pequeño desastre traía consigo una mirada nerviosa a Ethan, esperando una ira que nunca llegaba. En lugar de rabia, él simplemente observaba, con los ojos tranquilos, pensativos, y por razones que no comprendía, su mirada se suavizaba lentamente. No podía explicar por qué esa chica torpe y habladora lo inquietaba como nadie más lo había hecho. Pasaron los días, siguieron las semanas, y con cada paso en falso, cada risa accidental, cada pequeño acto de caos, los muros que había construido a su alrededor comenzaron a resquebrajarse. El silencio que había atesorado durante tanto tiempo ya no le parecía seguro. Se sentía vacío sin su energía llenando la casa. Al principio empezó a hablar con frases cortas, luego con frases más largas. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de oro, Clara preguntó en voz baja, ¿siempre viviste así? Ethan hizo una pausa, la pregunta lo impactó. No, dijo finalmente. No. No siempre. ¿Qué cambió?, preguntó ella suavemente. Todo, respondió él, con voz baja y distante, cargando un peso que le oprimió el pecho a Clara. Ella no insistió. Simplemente asintió. Entonces tal vez pueda cambiar de nuevo, susurró. Por primera vez, Ethan se permitió imaginarlo. Los días se convirtieron en semanas, y entonces el cielo comenzó a oscurecerse inesperadamente. Una tormenta se cernía en el horizonte, rápida y despiadada, convirtiendo el aire en un blanco intenso. La nieve comenzó a caer en cortinas cegadoras. Clara, siempre decidida, agarró su abrigo. Voy a ver cómo están los animales, dijo, dirigiéndose hacia la puerta antes de que Ethan pudiera reaccionar. Espera, gritó él, pero ella ya se había deslizado hacia la tormenta. El viento la golpeó como una pared, la nieve le picaba la cara y el mundo se convirtió en una mancha blanca interminable. Pasaron los minutos, cada uno más largo que el anterior. Ethan estaba junto a la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza. Debería haber vuelto, murmuró, con la voz tensa por un miedo que no había sentido en años. Entonces la vio, una figura pequeña y frágil luchando contra el viento. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que había resbalado en el suelo helado. Su cuerpo se desplomó en la nieve, casi arrastrado por la tormenta. Sin pensarlo, Ethan agarró su abrigo y corrió hacia la ventisca. Clara, gritó, su voz cortando el viento. Otra vez no. No la perderé. La alcanzó justo a tiempo, estrechándola en sus brazos mientras la tormenta rugía a su alrededor. Quédate conmigo, le exigió,
sujetándola con fuerza. Ella tembló violentamente, apenas consciente, pero viva. De vuelta adentro, la recostó cerca de la chimenea, con las manos temblando mientras intentaba calentar sus dedos helados. Clara, abre los ojos, susurró. Un leve movimiento. Un parpadeo. Ethan, murmuró ella, con voz débil, pero inconfundiblemente suya. Un alivio lo invadió, y se permitió exhalar por primera vez en años. No vuelvas a hacer eso, dijo con firmeza, con la voz quebrándose. Ella esbozó una pequeña sonrisa de disculpa. Simplemente resbalé. Tenía miedo, admitió, apretando su mano como si soltarla pudiera deshacerlo todo. Clara lo miró con ternura. Te importo, dijo, con los ojos brillantes. Más de lo que debería, susurró él. La tormenta afuera rugía, pero adentro, una cálida tranquilidad se instaló entre ellos. Por primera vez, el silencio se sintió seguro porque era compartido. La primavera regresó lentamente. La nieve se derritió, los campos reverdecieron y el rancho, antes silencioso, volvió a rebosar de vida. Ethan rió, no en voz baja, no brevemente, sino con ganas, cuando Clara resbaló en el barro y lo arrastró a su lado. Por un instante, se quedaron mirando, embarrados y desaliñados. Entonces Clara rió, y él se unió a ella. El sonido era extraño y emocionante, una alegría olvidada que volvía a la casa. No había sonreído en años, no había tenido esperanza, pero una novia torpe, un cubo derramado y una tormenta feroz le habían recordado que a veces la vida no necesita arreglos. Solo necesita a alguien dispuesto a quedarse en medio del caos.